en relación con el sueño, que es un proceso vital o pérdida del tiempo. Nos hacemos esa pregunta y vamos a analizar las funciones del sueño. El sueño es un fenómeno muy importante porque no solamente está presente en el humano, sino que prácticamente en todos los animales, desde los más desarrollados hasta los más primitivos, incluyendo, por ejemplo, a la mosquita, a la mosquita de la fruta. Y el sueño como proceso de soñar y como proceso de dormir siempre le ha interesado a los seres humanos. Desde que el hombre tuvo conciencia, pues se ha interrogado acerca de qué es el sueño, qué funciones desempeña y también acerca de esa actividad mental que se presenta mientras dormimos, como son los sueños. Entonces se ha especulado mucho acerca de la naturaleza de los sueños, pero realmente tiene una función muy importante. Y ya que mencioné el término de la naturaleza de los sueños, mañana viernes a las 5 de la tarde en la unidad Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se va a presentar precisamente un libro que habla sobre la naturaleza de los sueños. Están invitados cordialmente, si tienen tiempo, repito, a las 5 de la tarde en la unidad Vladi, que está cerca del metro Miscuac. Es una unidad que pertenece a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Así que si pueden ir, por ahí los esperamos. Y a propósito del sueño, se ha establecido lo que se llama el Día Mundial del Sueño, que se celebra regularmente el viernes anterior al equinoccio de marzo. Y el primer Día Mundial del Sueño se estableció a partir del 14 de marzo de 2008. A partir de entonces, cada viernes antes del equinoccio de mayo, hay una serie de conferencias a nivel internacional. Prácticamente todo el mundo se ve involucrado en este Día Mundial del Sueño, lo que resalta la importancia de este fenómeno como proceso de dormir y como proceso de soñar. Entonces cada vez más resalta la importancia de este fenómeno. Bueno, pero ¿qué es este fenómeno? ¿Cómo está organizado? ¿En qué consiste? Bueno, el sueño es un fenómeno sumamente complejo. No es un fenómeno unitario como inicialmente se pensaba. Está compuesto de varias etapas de profundidad y complejidad diferente, que estas etapas se pueden distinguir gracias a que se ha detectado que el cerebro emite una actividad eléctrica que varía de acuerdo al nivel de vigilancia. No es lo mismo la actividad cerebral durante la vigilia que durante el sueño. Inclusive durante el mismo sueño, esta actividad varía de acuerdo a la profundidad del sueño. Y aquí les estoy proyectando precisamente a una persona durmiendo y en la parte superior de la figura se describe, se observa la actividad cerebral y ahí se mencionan 4 etapas más un sueño especial que aquí que están en inglés, pero son la etapa 1, 2, 3 y 4 que forman parte de lo que se llama sueño lento, porque precisamente durante esas etapas la actividad cerebral está constituida por ondas cada vez más lentas y de mayor amplitud a medida que la profundidad del sueño se incrementa. Y terminando esas 4 etapas del sueño lento, que en la última clasificación internacional se han comprimido en 3 etapas, después de esas etapas aparece una etapa muy particular que se llama etapa de sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, o la etapa
etapa de los sueños o las ensoñaciones, porque la mayor parte de los sueños se presentan en esa etapa, aunque un porcentaje determinado se pueden presentar fuera de la etapa de sueño amor o etapa de las ensoñaciones. Pues bien, allí describimos en esta figura cómo la actividad se va haciendo cada vez más lenta. Ahora, esa actividad cerebral que se presenta mientras dormimos y nos indica su profundidad, también es un reflejo de ciertas funciones que son muy importantes, son vitales, que se están desarrollando mientras dormimos, de tal manera que son tan fundamentales, tan importantes, que si a alguien se le priva de sueño, se enferma o inclusive puede morir. Eso se ha mostrado por diferentes tipos de experimentos llevados a cabo tanto en animales como en humanos. Si nos remontamos en la historia del estudio de sueño, ya les había mencionado que prácticamente el proceso de dormir llamó la atención desde que el hombre, los cavernícolas, adquirieron conciencia y se dieron cuenta que pasaban por periodos de inmovilidad prolongada durante el periodo equivalente a la noche. Entonces, desde aquellos remotos tiempos llamó la atención. Pero a medida que pasó el tiempo, surgió una gran parte de información, se desarrolló la tecnología y llegamos a principios del siglo pasado, a principios de los 1900. Precisamente por 1910 empezó prácticamente el inicio científico del sueño. ¿Qué es el sueño? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, allá por 1910, los fisiólogos franceses René Legendre y Pierron empezaron a reflexionar y a estudiar el sueño. Ellos decían que para que se inicie el sueño, durante la vigilia, se acumulan sustancias como resultado del metabolismo de moléculas grandes que liberan energía que es utilizada para nuestros procesos cotidianos, para procesos vitales. Bueno, mientras permanecemos despiertos, se van acumulando ciertas partículas que estos franceses le llamaron hipnotoxinas, que significa sustancias tóxicas que inducen sueño, y que éstas se van acumulando a medida que se incrementa la duración de la vigilia. Es decir, lo que sucede a partir de cuando despertamos en la mañana, transcurre la mañana, la tarde y se va llegando la noche, se van acumulando ciertas partículas llamadas por estos franceses hipnotoxinas, que cuando llegan a cierto nivel, esta es una señal al cerebro, del cerebro. Algunas neuronas son sensibles a estas hipnotoxinas y esa es la señal que detecta el cerebro para que se inicie el proceso de dormir. Actualmente la hipnotoxina o la molécula más estudiada es la adenosina. La adenosina es un producto que resulta del metabolismo del trifosfato de adenosina. Este trifosfato de adenosina está constituido por enlaces, por moléculas que se unen por enlaces de alta energía, de tal manera que cuando se rompe ese enlace, se libera energía que es utilizada por los seres vivos para sobrevivir y además se libera adenosina, que esta cuando se va acumulando progresivamente al final del día, pues es la señal que utiliza el cerebro para que se inicie el proceso
el proceso de dormir. Bueno, estos investigadores llevaron a cabo sus estudios en perros a los que sometían a vigilia forzada y estos animales eran utilizados al extraérseles líquido cefalorraquídeo e inyectárselas a perros que habían dormido muy bien, pues estos animales que recibían esta inyección de, de perros que habían sido privados de sueño, dormían en mayor cantidad que si no recibían esa inyección. Entonces, esto supuestamente apoyaba la idea de que durante la vigilia se acumulaban sustancias que inducían sueño. Estos mismos investigadores dieron origen o editaron supuestamente uno de los primeros textos de sueño desde el punto de vista científico, que aquí se los proyecto por si quieren leerlo, está en francés, me parece que todavía no hay un escrito en español, pero ahí está si lo quieren bajar de internet para que vean uno de los primeros libros científicos en relación con el estudio fisiológico del sueño. Entonces, a partir de ahí empezaron ya de manera regular a llevar a cabo acerca de las funciones del sueño. Empezaron a hacer experimentos tanto en animales como en humanos. En ese sentido, el grupo de Rechtschaffen y colaboradores empezaron a llevar a cabo experimentos en ratas a las cuales privaban total o parcialmente de su sueño y observaban que las ratas se enfermaban, presentaban ciertos síntomas como alteraciones de la piel, gastos enormes de energía, comían en exceso, pero a pesar de comer en exceso iban perdiendo progresivamente peso, también la cantidad de hormonas circulantes como noradrenalina, como tiroxina, se alteraban. Eso indicaba entonces que el sueño desempeña tal función y cuando los organismos son privados del sueño tienen una serie de alteraciones que los conducen a la muerte. De hecho, este grupo de investigadores organizados, comandados por Rechtschaffen, llegaron a la conclusión que los animales se morían más rápidamente por no dormir que por no comer. Entonces, de ahí resaltaron la importancia del proceso de dormir, que consideraron que era tan fundamental el proceso de dormir como el proceso de respirar. Como ustedes saben, si uno deja de respirar cierto tiempo, pues lo que acontece es la muerte. Bueno, lo mismo observaron que individuos privados de sueño, tarde o temprano, morían. Y como les decía, dormían más rápidamente por no dormir que por no comer. Bueno, pero ¿qué pasa en el humano? Estos experimentos han sido llevados a cabo en animales, pero uno pudiera preguntarse, ¿y en el humano? ¿También los humanos se mueren por no dormir? Bueno, hay ciertas reglas éticas que no permiten llevar a cabo experimentos en humanos, sobre todo cuando están en peligro de muerte. Es decir, en este caso, tener un grupo de humanos bajo experimentos para ver qué les pasa si se les priva de sueño por tiempo indefinido. Observando lo que se pasa en los animales, pues no se puede privar a los humanos de su sueño hasta que mueran, pero de todas maneras hay datos que indican que
así como en los animales, en el humano, el proceso de dormir es fundamental para su salud física y mental. De hecho, existe un trastorno del sueño. De más de 100 trastornos que existen actualmente, para eso existe una clasificación internacional, hay un trastorno que se llama insomnio familiar fatal, que su nombre lo indica, como lo indica, que estos pacientes empiezan a dejar de dormir y la cantidad de privación de sueño se va incrementando noche tras noche hasta que prácticamente dejan de dormir y terminan por morir. Y esto se da entre familias, por eso se llama insomnio familiar, porque se han localizado familias que tienen este trastorno. Y se nota que ya se han detectado lesiones cerebrales, sobre todo en el tálamo, en ciertas neuronas que participan en la regulación del ciclo vigilia-sueño. Pero con estudios adicionales también se han detectado también lesiones en otras partes, además del tálamo, en algunas lesiones del cerebelo y también de la neocorteza se han detectado alteraciones. Y curiosamente, este tipo de trastornos tiene una localización geográfica más o menos identificada. Se ha detectado en el País Vasco, ahí en Euskadi, grupos de familiares que tienen esta alteración y que terminan por morir. Este tipo de trastorno empezó a detectarse por la década de 1880 y tantos, pero realmente se le puso atención ya desde el punto de vista científico a partir de 1993, donde detectaron que familiares de un grupo de personas tenían esta alteración. Ahí les decía en el País Vasco, pero a partir de ahí ya se han detectado en otros lugares, en algunas regiones de Italia y en algunas regiones de Alemania, lo que indica que posiblemente algunos miembros de estas familias se han ido desplazando y con este desplazamiento, este tipo de trastorno de sueño, el insomnio familiar fatal, se ha ido distribuyendo geográficamente. Por ahora está localizado en esas regiones que les mencioné, aunque ya se han detectado algunos pacientes en Estados Unidos. Con el progreso de la ciencia y la tecnología, pues ya los grupos humanos se pueden desplazar fácilmente en el planeta Tierra, de tal manera que este tipo de trastorno, pues posiblemente se va expandiendo poco a poco en el planeta Tierra. Requiere de una gran cantidad de estudios para saber su origen. Se piensa que puede ser que se llevó a cabo una mutación en un lugar determinado y a partir de ahí, porque tiene un origen priónico de unas proteínas que están en los cromosomas, y a partir de ahí empezó a extenderse este tipo de trastorno. No se sabe actualmente cuánto tardaría un humano en morir cuando se le priva de sueño, porque ya les decía que hay ciertas limitaciones técnicas, científicas, éticas, que no permiten llevar a cabo este tipo de experimentos. Sin embargo, espontáneamente de algunos voluntarios que se han sometido a la privación de sueño bajo control estricto, viendo sus signos vitales, que no corran peligro, hay algunos datos que indican, por ahí existe un estudiante de preparatoria llamado Randy Gardner que se sometió a la privación de sueño de manera voluntaria para tratar de ver
cuánto aguantaba. Hizo el esfuerzo máximo que él pudo alcanzar de aproximadamente 11 días, es decir, 264 horas. Fue lo más que aguantó sin dormir. Ya no pudo seguir adelante porque ya corría peligro su integridad física. No sabemos si después de esas horas 264 pudiera haber ocasionado la muerte. Bueno, pues él empezó a tener problemas de actividad cardíaca, se aumentaba la frecuencia cardíaca a niveles peligrosos, empezó a tener problemas de liberación de hormonas, ansiedad, depresión, problemas de tipo cognitivo, problemas de memoria, de aprendizaje, empezaba a tener alucinaciones. Entonces, hasta ese nivel pudieron constatar qué es lo que pasa cuando a algún humano se le priva de sueño. Ya no siguieron adelante, por lo que les comentaba, podría presentarse peligro de muerte. Y aquí en este esquema podemos ilustrar qué es lo que pasa en el humano cuando se le priva de sueño. Hay problemas de tipo orgánico y de tipo cognitivo. Hay, como les decía, problemas de memoria, de aprendizaje, hay problemas en la liberación de diferentes tipos de hormonas, hay problemas en el sistema digestivo, de tal manera que al alterarse el sistema digestivo, puede haber riesgo de que se incrementen los problemas de diabetes. De hecho, ya hay trabajos científicos que muestran que cuando se altera el sueño, cuando disminuye la cantidad de sueño que uno necesita, se está incrementando el índice de diabetes. También se altera la regulación de la temperatura, se altera el crecimiento, porque durante el sueño se liberan una gran cantidad de hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, de tal manera que si a un humano no se le permite dormir, pues entonces tiene una serie de alteraciones, entre ellas el crecimiento. Aquí es otra figura que refuerza lo que ya les mencioné. Ahí esquemáticamente se muestra todas las alteraciones que se presentan cuando alguien no duerme el tiempo suficiente. Aquí una figura más resaltando todas las alteraciones que se pueden presentar cuando uno no duerme lo suficiente, llegando, como indica la figura, a que pudiera presentarse la muerte. En este caso, pues pudiera haber un infarto por no dormir adecuadamente, y de esa manera, pues, es una consecuencia de falta de sueño. El infarto se puede presentar durante el día, que es una expresión, un reflejo de no dormir el tiempo suficiente, o inclusive el infarto se puede presentar cuando uno logra dormir. También hay, como les decía, problemas de diabetes, aumenta la presión arterial, cambia la frecuencia cardíaca, queda fuera de control, hay alteraciones cognitivas. Ahí está esa figura que refuerza lo que he mencionado, que no puedo entrar en detalle por el tiempo. Y ahí otra figura también resaltando las alteraciones que se presentan cuando se priva de sueño, pero aquí sobre todo mostrando lo que puede pasar en la mujer. La mujer es más sensible a la privación de sueño por la gran cantidad de hormonas que libera la mujer, libera más hormonas que el hombre, y también durante el sueño las hormonas de la mujer tienen cierto comportamiento, de tal manera que si no se duerme adecuadamente, pues eso se puede reflejar
en su salud, se puede presentar enfermedad y puede terminar de manera fatal. Y entonces, de acuerdo a todas las alteraciones que se han observado cuando un organismo es privado voluntariamente de sueño o de manera forzada, de acuerdo a lo que se observa, a los síntomas que se presentan, de ahí se han extraído una serie de conocimientos que nos indican las funciones del sueño, que se han probado también a través de experimentos, se han confirmado, y entonces entre las funciones que se le atribuyen al sueño está la de descansar. Esa es la noción que tiene la, la sociedad en general, que el sueño sirve para descansar, y esa es una expresión de la percepción que sienten los individuos, que perciben los individuos cuando no duermen adecuadamente, se sienten física y mentalmente cansados. Entonces, en conclusión, de acuerdo a esa percepción, el sueño sirve para descansar. Eh, Otra de las funciones es que durante el sueño hay reparación de los tejidos del cuerpo en general y del cerebro en particular. Así que es muy importante dormir porque ahí cuerpo y mente se recuperan del desgaste que se presenta durante la vigilia. Otra de las funciones que se le atribuyen al sueño es conservación de energía, ya que durante la vigilia llevamos a cabo una serie de actividades que requieren de gasto de energía. Si no se presentara un momento de ahorro de energía como sería el sueño, pues los organismos se enfermarían y morirían más tempranamente. De hecho, parte de esta teoría viene de la observación del sueño en animales, porque se considera que el sueño apareció en el transcurso de la evolución animal en aquellos animales homeotermos, es decir, los que regulan la temperatura corporal. Para regular la temperatura corporal gastan una gran cantidad de energía. Entonces, para ahorrar energía en estos animales homeotermos surgió la función sueño. Durante esa función el animal queda inmóvil, gasta poca energía y de esa manera se presenta ahorro de energía. En parte de ahí surgió la noción de que una de las funciones del sueño es ahorro de energía. Y otro tipo de función del sueño es adaptarse a diferentes medios donde las especies logran vivir o sobrevivir. Entonces, en aquellos medios donde las condiciones son muy graves, como es frío intenso o calor intenso, para sobrevivir tienen que aislarse temporalmente en ciertos lugares donde pueden conservar energía, que de otra manera, si no conservan energía, corren el peligro de muerte. También es muy importante resaltar que otra de las funciones del sueño es consolidar la memoria y también facilitar el aprendizaje. Ustedes se han dado cuenta que cuando no duermen el tiempo suficiente, se les olvida la información o tienen problemas para aprender, es decir, para almacenar información nueva. Y eso se debe a que si no duermen, el cerebro no puede llevar a cabo la función de consolidar la información, almacenar información, es decir, consolidar la memoria.
Y experimentalmente se ha observado que en animales que se les priva de sueño, pues no retienen información, no retienen la información aprendida, es decir, se les entrena para que aprendan una tarea determinada. Si se les priva de sueño, se les olvida esa tarea. Y eso se puede observar cuando se hace un análisis histológico del cerebro de estos animales. Animales privados de sueño. Si se hace un estudio histológico, se nota que no se establecen una serie de conexiones sinápticas que son necesarias para retener la información, en comparación con animales que duermen adecuadamente y que sí recuerdan lo que aprendieron. Entonces se nota que las conexiones sinápticas están alteradas. Animales que no aprendieron por privación de sueño carecen de cierto tipo de sinapsis en comparación a aquellos que durmieron adecuadamente. Así que esto indica que durante el sueño se establecen conexiones que indican que el organismo ha aprendido información nueva. Así que es otra de las funciones del proceso de dormir, del sueño. Y también, como ya les mencionaba y como se indica en esta lámina, las funciones del sueño están en relación con regular la temperatura. De hecho, aquí les estoy proyectando un artículo que precisamente trata de probar esta hipótesis de que el sueño es muy importante para regular la temperatura del organismo. Ahora, la temperatura del organismo es una regulación del metabolismo, es decir, de funciones vitales que se están llevando a cabo en el interior del organismo. Así que la temperatura indica precisamente esas actividades metabólicas, de tal manera que en ciertos experimentos, como en este que les estoy proyectando, por si quieren ir a la información original, entonces se ha observado que durante el ciclo vigilia-sueño hay algunas funciones que se expresan de manera importante durante la vigilia y que al dormir estas funciones disminuyen su intensidad. Contrariamente, hay algunas funciones que se expresan durante el sueño y que al estar despiertos estas funciones pues reducen su intensidad. ¿Y qué pasa cuando se privan de sueño, ya sea parcial o totalmente? Bueno, pues estas funciones empiezan a alterarse progresivamente y eso se expresa en la salud física y mental de los organismos, de tal manera que por ejemplo, cuando alguien se priva de sueño, un organismo es privado de sueño, pues las funciones que normalmente se llevan a cabo durante el sueño, pues ya no están presentes y eso enferma, daña al organismo y lo puede conducir a la muerte. Un ejemplo, durante el sueño se produce hormona del crecimiento, que como su nombre lo indica, le permite a los organismos crecer, pero además la hormona del crecimiento interviene en funciones metabólicas. Si no duerme el individuo, no se libera hormona del crecimiento, no se llevan a cabo las funciones metabólicas donde participa esta hormona y el resultado es una alteración de procesos metabólicos del individuo que lo conducen a enfermedad y muerte. Y así hay una gran cantidad de hormonas que se liberan ya sea durante la vigilia o durante el sueño para llevar a cabo esa función. Y si no está presente ese estado de vigilancia como es el sueño, esas hormonas no se liberan, no se lleva a cabo
esa función regulada por las hormonas y puede sobrevenir la muerte. Y aquí en esta figura que tienen, se integra todo esto que les he comentado, las funciones que se regulan durante el ciclo vigilia-sueño y cómo participan diferentes regiones cerebrales para la regulación de los estados de vigilancia, es decir, para que se presente sueño, vigilia, y si es sueño, diferentes etapas de sueño, para que durante cada etapa se lleve a cabo una función determinada gracias a que están presentes diferentes sustancias, diferentes hormonas listas para llevar a cabo la función. Y todo eso es regulado siguiendo un ritmo del tiempo. Y para eso tenemos un reloj maestro. Tenemos dentro del cerebro el núcleo supraquiasmático, que prácticamente es un reloj biológico que está llevando a cabo las funciones vitales siguiendo el ritmo del tiempo, tanto durante la vigilia, tanto durante el sueño y durante el sueño, durante cada fase de sueño, con la precisión de un reloj atómico. Este reloj biológico está llevando a cabo una serie de funciones, coordinando una serie de funciones para que se presenten en el momento preciso. Si voluntaria o experimentalmente se priva a alguien de sueño, pues trastornan todo este equilibrio que está tratando de controlar el núcleo supraquiasmático, se desregulan una gran cantidad de funciones por la privación del sueño y de esa manera entonces empieza a haber alteraciones que pueden conducir a la muerte. Esta imagen es lo que integra todo esto que les he mencionado, se alteran funciones mentales y orgánicas en general cuando se privan de sueño, se altera la actividad cardíaca, respiratoria, muscular, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las funciones que pueden dar origen a la muerte de los individuos. Así que todas estas figuras que estoy pasando se refieren a esto que les he integrado, que les he resumido por el tiempo. Ahora, además de estas funciones orgánicas que les he descrito, cuando uno no duerme adecuadamente, esto se puede reflejar en todas las actividades que llevamos cotidianamente, en nuestra vida diaria, en la vida que lleva a cabo la sociedad. Si no se duerme adecuadamente, pueden suceder una gran cantidad de trastornos diarios. Por ejemplo, la somnolencia puede dar origen a accidentes. Basta con un parpadeo sobre el volante para que se presente el accidente, ya que la capacidad de reacción, el tiempo de reacción que deben de ser milisegundos para frenar, se puede extender. Milisegundos pueden resultar fatales para que se dé el accidente, todo por no dormir adecuadamente. De hecho, se ha calculado que teniendo somnolencia, el no dormir adecuadamente equivale a tomarse unas cuantas copas de licor, donde ya saben que el licor puede dar origen a accidentes porque altera los niveles de atención, la capacidad de reacción y de esa manera viene el desenlace fatal. Esto se ha visto que se ha incrementado en adolescentes, en personas menores de 25 años que tienden a dormir menos de lo que necesitan. Está surgiendo una alteración a nivel mundial donde los jóvenes le quitan tiempo a su sueño y da como resultado una carencia crónica, hay insomnio crónico en estos sujetos que se puede reflejar
en accidentes de todos los días. Entonces, como ven en esta imagen, cuando se acumula el insomnio, pues existe un malestar físico y mental generalizado, se presenta lo que se llama burnout, el quemarse por trabajo excesivo, por falta de sueño, de tal manera que hay alteraciones en los estudiantes de aprendizaje, de memoria y en todos los individuos en general, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, pensamientos graves que los pueden conducir a intentos de suicidio, todo por no dormir el tiempo necesario. Y entonces aquí estamos integrando, concluyendo lo que pasa cuando no se duerme adecuadamente. Puede haber infartos, puede haber problemas de diabetes, puede haber problemas de estado de ánimo, como ven ahí, falta de sueño, se hunden en el mundo, en el infierno de la depresión, que es difícil salir. Cuando la depresión se origina precisamente por no dormir adecuadamente, cuando agarran su ritmo de que duermen el tiempo necesario, estos fenómenos del estado de ánimo como la depresión tienden a desaparecer. Así que una recomendación, si no duermen adecuadamente y perciben que ya tienen depresión y ansiedad, traten de no quitarle tiempo a su sueño y nada más con esa simple estrategia posiblemente recuperen su estado de ánimo. Y además de alterar los estados de ánimo, la falta crónica de sueño se puede manifestar en la expresión de la cara de los sujetos, ojos hundidos, párpados caídos, piel tiende a resecarse, a partirse a medida que el insomnio se prolonga. Aquí en esta figura pues mostramos unos experimentos que muestran cómo la capacidad de aprender se altera cuando no se duerme adecuadamente. Sí, en este esquema, aunque está borrosa la imagen, pues se muestra cómo ahí en una pantalla están haciendo experimentos para ver la capacidad de aprendizaje y se nota que ésta se reduce cuando se les priva de sueño. Y en la parte baja de la imagen se notan figuras del cerebro con resonancia magnética, donde se nota qué pasa cuando se priva de sueño, qué pasa durante tareas de aprendizaje. Ya con estas técnicas de resonancia magnética funcional se puede analizar in vivo el cerebro de humanos trabajando y se nota ahí cómo está trabajando el hipocampo, que es el primer paso para aprender. En el hipocampo se almacena parte de la memoria transitoria que a partir del hipocampo se distribuye por redes nerviosas a otras áreas del cerebro para que se vaya estableciendo como memoria definitiva, para que se vaya consolidando la información y se retenga en forma de memoria para utilizarla nuevamente en el momento apropiado. Pero ¿qué pasa si no se duerme adecuadamente? Esta memoria que parcialmente puede ser retenida en el hipocampo se borra, no se retiene, lástima de esfuerzo por aprender, porque la información se ha borrado por no dormir el tiempo adecuado. Y también vean en esta imagen cómo el no dormir el tiempo adecuado puede dar origen a obesidad. Obesidad que es un problema que está creciendo a nivel mundial, ya es un problema generalizado. En parte porque se altera la liberación de ciertas hormonas. En este caso existen las hormonas, una que se llama leptina, que controla el apetito, y otra grenina, que también interviene en el apetito. Durante el sueño se libera leptina y eso evita que cuando uno empieza a dormir se inhibe las ganas de comer
y de esa manera, liberando leptina e inhibiendo la liberación de grelina, pues entonces se controla la ingestión de alimentos. Pero ¿qué pasa si no se duerme? Bueno, el sujeto empieza a tener hambre porque la grelina que estimula el apetito empieza a liberarse en grandes cantidades y eso hace que el sujeto esté come y come y come, y sobre todo aquellos alimentos altos en caloría. El resultado es que incrementan de peso. Y en general, como ven en esta imagen, la falta de sueño incrementa el malestar generalizado, incrementa las enfermedades y conducen a la muerte. El riesgo de muerte se incrementa a medida que uno duerme menos. Se pone como referencia dormir 6 o menos horas para que empiece este tipo de problemas que les he estado mencionando. Prácticamente estamos terminando. Pero ¿qué pasa con la otra parte del sueño? Ya no sueño como proceso de dormir, sino sueño, pero como proceso de soñar. Esa actividad mental tan interesante que aparece durante una de las fases de sueño. ¿Es un lujo? ¿O para qué sirve? La naturaleza no crea nada en vano. Ya en los últimos años se está mostrando que el dormir, no, el soñar, los sueños también tienen una función importante para el individuo. Entre ellas estimulan la imaginación, y la imaginación es importante para ciertas funciones ejecutivas, porque le permite al individuo planear, ver el futuro, adelantarse a lo que puede suceder, y eso es muy importante para la sobrevivencia, de tal manera que una de las funciones del proceso de soñar es la imaginación, porque le da herramientas al cerebro, al individuo, para poder predecir lo que está por venir. Ahora, también por ahí hay casos extraordinarios donde algunos durmientes han resuelto ciertos problemas. Uno de los más mencionados es Kekulé. Kekulé fue un químico que vivió en los años de los 1800. Este químico, Frederick Kekulé, químico alemán, soñando, descubrió la molécula del benceno. La molécula del benceno es fundamental para la química, para muchas moléculas. Bueno, él soñando percibió una figura en forma de culebra, y entonces a partir de ese sueño, cuando despertó, se fue a trabajar, y de ahí se le ocurrió que la molécula del benceno tenía ciertas características, y con eso coincidió que un sueño favoreció la resolución de cierto problema. Y también se indica que por ahí alguien soñó que este Titanic iba a tener un problema, iba a naufragar, y precisamente se cumplió lo que esta persona soñó. Lo mismo sucedió con la muerte del presidente Lincoln. Él mismo describió que soñó que iba a morir asesinado. Después de ese sueño, días después, se cumplió lo que había soñado. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar no quiere decir que durante los sueños uno puede adivinar lo que va a suceder. Fue una cierta coincidencia que se presentó, que en otra videoconferencia podré explicarles con más datos para que les quede claro que no se puede adivinar
a través de los sueños lo que va a presentarse en el futuro. Porque todavía me falta mencionarles algo interesante, lo que se llaman sueños lúcidos. ¿Qué son los sueños lúcidos? Son aquellos sueños donde supuestamente el durmiente, el soñante, se da cuenta que está soñando y que tiene la capacidad para modificar la historia de sus sueños. A eso se le llaman sueños lúcidos, que en otra ocasión también me voy a extender para darles más información. Estos sueños lúcidos empezaron a ser analizados por un investigador francés, que ahí estoy proyectando en la pantalla el nombre de este investigador francés, y que él dio origen a ese libro que le estoy proyectando. Este lo pueden bajar también de internet si quieren saber más acerca de los sueños lúcidos, que tampoco me puedo extender porque prácticamente el tiempo se está terminando. Pero a manera de conclusión, ya para finalizar, el sueño es un lujo, es una necesidad biológica o es perder el tiempo, como decía en la introducción, porque no me dejarán mentir que muchos piensan que están perdiendo el tiempo cuando duermen y por eso le quitan tiempo a su sueño. Están cometiendo un grave error que los puede conducir a la muerte. Entonces con esto quiero que se lleven en mente que no le quiten tiempo a su sueño, a no ser que quieran morir prematuramente. De tal manera, ya me quedan 30 segundos, ahí en la pantalla quedan las conclusiones de las funciones del sueño. Ya no se las explico, ya se las expliqué, pero de todas maneras ahí queda con ustedes la videograbación. Pueden regresar a ella, creo que es muy importante para que la mediten y la analicen. Así que muchas gracias por su atención y muchas gracias a Juan por su apoyo como siempre.